y vamos a escuchar a Dulce María Santiago, que se va a referir al volumen colectivo Ingenieros en su centenario, un volumen muy extenso, y que sus dos coordinadores, los doctores Biagini y Herrero, no pueden estar presentes por diferentes razones. Le hemos encomendado que lo presente porque consideramos que es importante que sea presentado en estas jornadas. Adelante, Dulce, te escuchamos. Bueno, bueno, es un honor para mí presentarlos. Realmente es la obra más voluminosa y podríamos decir más completa de un autor tan variado y polifacético del que se cumplen este año los 100 años de su fallecimiento. José Ingenieros tiene una formación académica científica, era médico y psiquiatra de una escuela, podríamos decir, positivista, completamente materialista, y dentro del movimiento positivista fue destacado como, podríamos decir, el más representativo y casi, podríamos decir, la culminación. Sus trabajos, que son variados, abarcan temas desde las ciencias naturales, la sociología y la filosofía. Si bien hay dos obras anteriores muy importantes sobre ingenieros, una de fines del siglo XX de Oscar Terán, ¿no? Que lo, podríamos decir, estudia más desde el punto de vista de las ideas argentinas. La obra se llamaba José Ingenieros, Pensar la Nación, donde señala algunas de las contradicciones, sobre todo de su pensamiento sociopolítico y sobre sus ideas respecto de lo que es la historiografía de las ideas argentinas. Y más recientemente, en el 21, Mariano Plotkin publicó una obra sobre ingenieros, donde habla precisamente de este aspecto de totalidad, el hombre que lo quería todo, se titula la obra, donde señala prácticamente este afán de abarcar absolutamente la totalidad de los temas que en ese momento interesaba. Entonces, en este sentido, la obra esta colectiva es, podríamos decir, la más relevante en cuanto a que abarca absolutamente todos los temas, o pretende hacerlo, ¿no? Por ejemplo, el de su biografía, fíjense, ahí les voy mostrando, por eso insistí en los trabajos, es muy difícil analizarlos todos, pero algunos se refieren a sus datos biográficos, o sea, es una obra, podríamos decir, interdisciplinaria sobre ingenieros. Su relación con el movimiento reformista y la educación, ahí se destaca sobre todo el trabajo de Biagini y de Héctor Musopapa, además de el de Martín Unzué, o sea, podríamos decir que son trabajos fundamentales. También temas de política y sociedad, vemos que hay una relación con Taborda en uno de los trabajos, también sobre el tema de la justicia social. Recordemos que la afiliación de ideas, podríamos decir en sentido político, tenía que ver con el socialismo en ingenieros. Sobre el tema de la ciencia, recordemos que él era médico psiquiatra, que tuvo una cátedra en medicina, incluso podríamos decir, esto fue un motivo de alejamiento de él de ciertos ámbitos políticos, porque realmente el último nombramiento no le fue aceptado, y entonces era en la época de Sáenz Peña, por eso escribió aparentemente, según señala ¿Y Plotkin, El remedios, hombre mediocre, remedios conseguiste? y además fue director del Instituto de Criminología. También a eso, digamos, él se dedicó dentro de lo que él era su filiación con la escuela lombrosiana, es decir, pertenecía a esa escuela que reconoce la biología como una forma de
reconocimiento de características psicológicas, en este caso delictivas, en la criminología. También el tema de la cultura, digamos, que está trabajado en los artículos de, fíjense, de Dubati, de Jorge Saad Leví, sobre el lenguaje musical, es decir, cuestiones relativas a asuntos culturales. Y algo que para nosotros es bastante relevante, que es sobre las ideas argentinas. Ahí tenemos el trabajo de Laura Wick, que lo relaciona con Ramos Mejía, el de Marcos Mele con Alberdi, y con Víctor Mercante, y después también su influencia y su relación con autores de América Latina y de Europa, como él estuvo, digamos, viviendo en Europa, tenía contactos y además, bueno, nacido en el Italia, aunque vivió acá, le permitió tener reconocimiento en el exterior. En América Latina, concretamente, tiene publicaciones en la revista de filosofía cubana, ¿no? Y tenía, podríamos decir, contactos con autores positivistas de América Latina. También en temas de sociología, recordemos que su obra sobre la evolución sociológica argentina tiene relevancia como un antecedente, podríamos decir, de lo que fueron los estudios sociológicos. Y finalmente podríamos decir que la coronación de, como él llamaba a la filosofía de sus estudios, tiene que ver con esto. Bueno, respecto de la filosofía y la ética hay varios trabajos. Quiero destacar el trabajo de Celina, que realmente produce, podríamos decir, una interpretación muy justa de ingenieros como Pero, ¿qué están un, viendo? Porque está un tachada la hombre que se máquina, la cámara. anticipó a su Pero no época, estoy escuchando, bueno. y que realmente es Perdón, reconocido. los que no tienen el audio cancelado, cancelen porque hay ruido de fondo. Gracias. Entonces, la filosofía representó para él, como lo dijo y les puse ayer justo en el trabajo, en su discurso de ingreso a la academia, en 1918, la Academia de Filosofía y Letras, donde hace una crítica a la filosofía y propone una metafísica del porvenir, ¿no? La interpretación, podríamos decir, de que es una crítica anticipatoria a otras críticas que hubo en el siglo XX, está muy bien señalada por Celina, porque en la obra está de los giros epistémicos que tiene ingenieros. Ahí también es interesante destacar estas otras obras sobre moral y me parece que digamos, a los 100 años del fallecimiento sigue siendo todavía un autor que, si bien no tiene obviamente la lectura que tenía en su época durante el siglo XX, sigue siendo un autor reconocido dentro de lo que es el pensamiento argentino. Más allá de la crítica que ha tenido el positivismo, que ha sido una crítica más teórica, podríamos decir, que se ha limitado más al ámbito de lo filosófico, porque, bueno, sabemos que la modernidad, entendida como progreso científico-tecnológico, todavía está vigente. Más allá de que haya habido desencanto de esa modernidad o crítica al positivismo, la realidad es que el pensamiento científico todavía sigue marcando el rumbo de la cultura. Y en este sentido podemos
decir que Ingenieros ha sido realmente un autor que se ha anticipado a su época en cuanto que ha vislumbrado podríamos decir, la crisis de la filosofía. Él habla de, bueno, de cómo la filosofía ha estado siempre en la historia ligada a otro tipo de saber, ya sea teológico, etcétera, y por eso habla de cierta hipocresía de los filósofos en no buscar esa autonomía para no contradecir dogmas morales o principios, digamos, de la época o cuestiones teológicas. Entonces, lo que él propone es una metafísica que en el porvenir tenga una autonomía que todavía no ha logrado. Bueno, creo que la obra, que tiene más de 700 páginas, tiene realmente es de una lectura bastante ágil porque los artículos no son tan extensos y realmente son muy interesantes por la variedad y que en eso me parece que es la obra que más representa al autor, porque obviamente trabaja prácticamente todas las aristas que Ingenieros ha tenido, por eso está cuando Plotkin dice, ¿no?, que es un hombre que de un ansia sin límite o que lo quería todo. Bueno, esta vocación de totalidad, que a veces uno no sabe si es solamente en extensión o también a través de la filosofía la buscaba en profundidad, está reflejada en esta obra. Bueno, esto es todo lo que me parece importante decirles en una breve reseña de una obra que es, podríamos decir, la más extensa sobre el autor. Muchas Muchas gracias. gracias, Dulce, por tu presentación.